Buenas noches, recepción del Hotel St. Laurent. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me gustaría reservar una habitación para la semana que viene. Claro, señora. ¿Puedo saber la fecha concreta de la reserva? Me gustaría reservar una habitación para el 5 de abril durante 5 días. ¿Qué tipo de habitación quiere reservar? Bueno, una habitación doble con aire acondicionado y otras constelaciones al menos. Gracias, señora. Dame un minuto, déjeme comprobarlo después de unos segundos. Sí, algunas habitaciones dobles que todavía no podemos el 5 de abril reparar una habitación con vistas a la piscina o la colina, señora. Oh, los dos son bonitos, pero me gusta naturales. Supongo que la vista de la colina será resplandeciente, ¿verdad? Claro, señora. La tarifa de su habitación será de 2.500 por noche. Impuestos incluidos con desayuno complementario en nuestro restaurante. ¿Le parece bien? Sí, ¿Podría decirme su nombre, por favor? Ann Marinel Sumando. ¿Cómo se escribe su nombre? Aninelsumando. Muy bien. Dame tu dirección, por favor. La ciudad de Bulacan. Repito, estoy en lo cierto. Absolutamente. Por la que una habitación doble está reservado para usted a partir del 5 de abril durante 5 días con la vista de la colina. Sí, adiós. Adiós, señora. Buenos días, señor. ¿Puedo tomar su pedido para el desayuno? ¿Sirven desayunos a la inglesa? Sí, señor. Servimos desayunos al estilo inglés. Piña, por favor, fresca, por supuesto. Sí, señor. ¿Con qué zumo le gusta empezar, señor? ¿Con el de piña o de la uva? Piña, por favor, fresca, por supuesto. Zumo de piña fresco, vale. ¿Cómo quiere los huevos, señor? Revuelto, ¿Te gustan las gachas o los copos de maíz? copos de maíz, ¿Le gusta el pan o las tostadas? tostadas con miel y mermelada. ¿Le gusta el té, el café o la leche? Ninguno, pero tienen chocolate caliente. Por supuesto, tenemos, señor, que prefiere Horlicks o Ovaltine. Horlicks, por favor. Así que, señor, su pedido es zumo de piña fresco, los huevos revueltos, copos de maíz, tostadas con miel y mermelada y Horlicks. Así es, ¿a qué hora puede servir? En 5 minutos, señor. ¿Le interesa el periódico local? Claro, gracias.